Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 15 de octubre del 2021 y es día de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila es una monja mística católica que, que escribió algunos libros muy interesantes del misticismo de esa época, que por ejemplo Las Moradas, el libro de las moradas que tiene diferentes moradas y uno de los puntos de estas moradas o del punto álgido de estas moradas es ese encuentro con Dios tan profundo que le llama como un matrimonio con Dios, ¿verdad? Un encuentro con Dios, el misticismo. Muchas personas, muchos santos se han encontrado de tal manera con Dios que han logrado hasta levitar. Esto naturalmente no es para ellos una gloria, sino un mensaje para los demás. ¿Sí? Ellos de ninguna manera se van a vanagloriar de esas cosas. Y Santa Teresa, quiero recordar un detalle de Santa Teresa. Escribió esta poesía y quiero decir nada más algún verso. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión ver a mi Dios prisionero que muero porque no muero. Ese encuentro con Dios que lo siente dentro de ella y de tal manera que lo siente prisionero. Pero es uno el que se mete a Dios porque es más grande que nosotros. En fin, una gran mujer, Santa Teresa de Ávila, o Santa Teresa la Grande, es doctora de la Iglesia. Hoy leemos el texto en la misa de San Lucas, capítulo 12, versos del 1 al 7. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno de ellos se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos, hermanos, que Jesús había recibido una crítica de un fariseo porque no se había lavado las manos, como todo judío en aquel tiempo cumplía ese rito como una ley, ¿verdad? Y desde entonces Jesús viene de alguna manera hablando contra estos fariseos. Pasaron los ayes, recordemos los ayes que vimos en estos días también. Y ahora Jesús a sus discípulos les advierte que se cuiden de la hipocresía de los fariseos. Y si este es entonces el punto, la clave para interpretar todo este texto, entonces se va a referir que la hipocresía es aquello que dicen a oscuras o en voz baja, y esto se tiene que proclamar, lo van a saber, se va a reconocer para todo el mundo. Y también dice que los fariseos entonces
son ellos los que conducen por el mal camino a sus seguidores. Ni entran ellos ni dejan entrar a los demás o a sus discípulos. Entonces está hablando pues de estos fariseos que, recordemos, los fariseos fueron una secta judía que en el siglo II antes de Cristo aparecen porque en ese momento está surgiendo mucha presión por parte de los emperadores extranjeros, de tal manera que tienen que apartarse, hay grupos que se apartan y que todo es en este tiempo. En este tiempo, a mitad del siglo II antes de Cristo, se apartan los macabeos de manera bélica, se apartan los fariseos que se van con la Torá, se apartan y así otros grupos, los saduceos, que aunque ellos aparentemente vienen con más antigüedad, sin embargo aquí agarran fuerza también de apartarse. Y los esenios también, que posiblemente son, la mayoría de los investigadores considera que son los que habitan en el Qumran y que son los que van a transcribir todos los escritos que se han encontrado del Qumran. En esta época, pues, se separan grupos con ciertos objetivos definidos por la presión que había de los emperadores extranjeros. Y entre ellos los fariseos que quieren cumplir la ley y hacerla cumplir. Pero Jesús les hace ver con esto de la hipocresía que ellos quieren hacer que los demás cumplan, pero ellos no cumplen. Y eso es lo que Jesús les echa en cara. Pero viene una parte muy interesante. A los que son sus seguidores, les dice, ustedes valen más que todos los pajarillos. No dice que los pajarillos no valen y que hay que acabar con ellos. De ninguna manera. La naturaleza es una obra de Dios y por lo tanto, así como cuidamos las obras de los grandes pintores, ¿sí? De un Miguel Ángel, de todas las obras de los grandes pintores, de los grandes escultores, mexicanos incluso, en fin, así como se cuidan las obras de arte, tendríamos que cuidar también esta obra de arte maravillosa que es la creación. De ninguna manera Dios puso al hombre para destruir la naturaleza, de ninguna manera, sino lo ha puesto para que sea el que lo haga florecer, fructificar y hacer grande. Y nosotros lo estamos acabando y eso es malo, definitivamente, por todo el lado que se vea. Desde el lado teológico, Dios no está a favor de la destrucción de la naturaleza. Por el lado civil, no está de acuerdo con que se destruya la naturaleza. Sin embargo, parece que no se hace caso ni a las leyes de Dios ni a las leyes civiles. Qué lástima. Estamos acabando con nuestra naturaleza. Pero en fin, la naturaleza es valiosa, pero los seres humanos, dice el Señor, son más valiosos y más en este sentido de los que están del lado de Él, no de los que están del lado de los fariseos, sino de los que están del lado de Él, les dice, ustedes valen más que todos los pajarillos. Hermanos, tú vales porque eres persona, tú vales porque eres hijo de Dios, hija de Dios, tú vales porque Dios te ama, por eso vales, porque Dios te ama. No podemos permitir que la depresión, el desánimo, la tristeza nos acabe. Como tampoco vamos a permitir que destruyamos la naturaleza, tampoco tu naturaleza la puedes destruir. Dios te ama, Dios te ama. Y eres valioso, valiosa, valiosísimo, valiosísima para Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacer clic ahí, hermanos, y nos vemos cada día y sigamos cuidándonos para que podamos vencer a este mal. Bendiciones para todos.